rey Darío apreciaba mucho a Daniel y por eso le pesó en gran manera cuando se dio cuenta de la trampa que le habían tenido los otros gobernantes y sátrapas. El rey resolvió ayudar a Daniel y trabajó para librarle hasta el último minuto. Daniel capítulo 6, versículo 14. La ley no permitía ninguna excepción, por lo tanto no le quedó otra al rey que enviar a Daniel al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de, espacio de personajes bíblicos. Continuamos con la serie del profeta Daniel. Una serie que la estamos extendiendo bastante porque estamos aprendiendo, leyendo capítulo a capítulo. Ya sabes que si quieres dejar algún comentario, alguna reflexión al respecto, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Puedes escuchar también este espacio en iVoox y en Spotify. Humanamente era imposible salvar a Daniel. Esto llevó al rey a confesar que el único que podría salvar era el Dios Todopoderoso. Esta confesión fue, entre comillas, un arreglo divino. Un arreglo divino que servirá como testimonio de quién es el Dios verdadero. Jehová, Dios de Israel. La sentencia contra Daniel fue ejecutada. Era una orden de las leyes de Media y de Persia. Daniel capítulo 6, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. La Biblia señala el pesar que el rey Darío sintió en favor de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Allí ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Insomnio es la palabra que podemos utilizar para este versículo, ¿verdad? También vemos que el rey guardaba aún una esperanza que el Dios de Daniel lo hubiera salvado, aunque tal vez lo consideraba racionalmente imposible. Lo leemos en el versículo 19 y 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Lo que el hombre no pudo hacer, lo hizo Dios. Para Dios no hay nada imposible. Daniel sobrevivió la noche en el foso de los leones. Esto lo puedes leer en el versículo 21 en adelante. Daniel puso su confianza en Dios y el Señor lo salvó. Cuando Daniel fue librado del foso de los leones, él pudo haberse vengado de sus enemigos de alguna forma. Sin embargo, no lo hizo. Por principio, Daniel sabía que la venganza es de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos la justicia por nuestra mano? ¿Me ha hecho alguien mal? Voy a actuar con venganza. Si me la haces, me la pagas. Expresión muy popular aquí en España. Podíamos hablar también del perdón, porque muchas veces decimos que perdonamos, pero nos guardamos un cartucho, una bala en la recámara. Digo que te perdono, pero no olvido. Cuando suceda un problema entre los dos, te lo voy a echar en cara. Hay personas así. Hay personas que no perdonan y que están esperando el mínimo fallo de alguien para echarse encima de él, para acusarle, para maldecirle. Se quieren vengar. Me hiciste mal en el pasado, voy a hacerte mal cuando tenga la oportunidad. Daniel sabía que la venganza es de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo no sé si tú tienes problemas con alguna persona, no sé si los has solucionado, no sé si llevas años sin pedir perdón. ¿A qué estás esperando? ¿Sabes una cosa? Lo difícil es perdonar. Lo fácil es que vengan a pedirte perdón. Lo difícil es que tú te levantes y vayas a pedir perdón. ¿A qué estás esperando para disculparte, para ponerte a cuentas con una persona a la que has ofendido? ¿A qué estás esperando para pedir perdón, para humillarte, dejar el orgullo a un lado, dejar la soberbia, dejar el yo? Es que me hicieron esto, me hicieron aquello. ¿A qué estás esperando? Es tiempo de que tú te levantes y perdones. Aunque esa persona se esté equivocando, aunque tú tengas la razón, ¿a qué estás esperando? La palabra de Dios dice que antes de que se ponga el sol tienes que ponerte a cuentas con tu hermano. Dice la palabra que antes de ofrecer ofrenda en el altar, deja la ofrenda a un lado, busca a la persona a la que has ofendido, a la que has hecho mal y discúlpate. Ponte a cuentas con ella. Yo no sé cómo lo hacen las personas que van a la iglesia y tienen resentimientos contra otras personas y aún así levantan las manos y aún así ofrendan. Cuando la palabra de Dios es tajante, antes de presentar tu ofrenda en el altar, si tienes algo contra un hermano, ponte a cuentas con él. Deja la ofrenda a un lado y discúlpate. Perdona. ¿Cómo lo hacen esas personas? ¿O cómo lo hago yo? Porque en alguna ocasión también yo he tenido algún problema con un hermano y no me he puesto a cuentas con él y he ido a la presencia de Dios a ofrecer ofrenda y a levantar mis manos. Y eso es una actitud hipócrita por mi parte. No sé si tú lo has hecho alguna vez, pero ¿a qué estamos esperando para ponernos a cuentas con los hermanos? ¿A qué estamos esperando para ponernos a cuentas con Dios? ¿A qué estás esperando? ¿A que se abra el cielo? ¿A que suene una voz y te diga, te perdono? ¿A qué estás esperando? ¿A que venga ese hermano a disculparse contigo? Daniel sabía que la venganza era de Dios. La venganza es algo engañoso, porque tiene la apariencia de justicia. En teoría, buscar rectificar una injusticia... Cuidado con esto, busca rectificar una injusticia, eso es lo que hace la venganza. Pero si se toma en manos propias, se convierte en injusticia y el mal se multiplica. ¿Cuántas veces te has tomado la justicia por tu cuenta, por tu mano? ¿Y cómo han salido las cosas? Seguramente en ese momento, ¡guau!, te has liberado de una carga. Pero luego cuando lo meditas, en tu habitación, la conciencia, hay remordimientos. Y empiezas a pensar, creo que esta no era la mejor opción. Creo que me he equivocado. Nuestro deber ante Dios es hacer lo justo. En cuanto a ejecutar justicia, eso debe quedar en manos de las autoridades, como dice Romanos capítulo 13, verso 4. Y aun cuando ellas nos fallen, Dios promete que Él se va a encargar de hacer justicia. Esto es lo que a mí me llena de alegría y de gozo. Y esto es a lo que las personas que viven en países corruptos, países injustos, donde el gobernador, el presidente, la autoridad que gobierna ese país, no hace. Cuando una autoridad somete al pueblo, cuando una autoridad se aprovecha del pueblo, cuando una autoridad esclaviza al pueblo, Dios hará justicia. Cuando esas personas fallan, Dios promete que Él se va a encargar de hacer justicia. Hermanos, Dios hará justicia en muchos países de América Latina. Dios hará justicia en muchos países de Asia, de Europa, del continente africano, de Oceanía. Dios hará justicia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 y 36.
Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado, porque Jehová vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Daniel dejó la justicia en manos de Dios y de la autoridad, y fue vindicado. Daniel capítulo 6, verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tremendo versículo, ¿verdad? Lo que los enemigos habían deseado para Daniel, eso mismo recibieron ellos. Dice la palabra, con la misma medida con la que mides, serás medido, ¿no? Algo parecido. La ley de Dios dicta que si un testigo se levanta a dar un falso testimonio, éste va a recibir la medida exacta del castigo que el acusado hubiera recibido. Y este acto de justicia se conoce en la Biblia como ojo por ojo, diente por diente. Deuteronomio capítulo 19, versículos del 18 al 21. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que a él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal del medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este principio no es una excusa para la venganza, porque el damnificado no ejecuta el juicio, sino que es un asunto de justicia sentenciado y ejecutado por las autoridades. Es una medida que busca prevenir que se cometan injusticias con acusaciones falsas que pueden arruinar la vida de personas inocentes, como estamos viendo hoy en España y en todo el mundo, acusaciones falsas. Y sé que si menciono las acusaciones o sé que si menciono esos ejemplos puede que censuren el vídeo, puede que censuren hasta el canal. Puede que te digan, oye, falta por incumplimiento. Falta porque no has actuado bien en la comunidad. Seguro que si digo ese comentario, seguramente un grupo de personas, si lo escucha, va a intentar derribar el vídeo, la reflexión. Acusaciones falsas. Decir algo que es mentira. Echas abajo un testimonio. Puedes arruinar la vida de personas inocentes. Todos hemos caído en este error. Todos en algún momento de nuestra vida hemos levantado falso testimonio. Hemos acusado a alguien injustamente. Que ese no sea tu caso. A lo largo del estudio hemos visto que las cabezas de los reinos más poderosos de la historia del mundo han llegado a reconocer a Dios porque su poder se ha hecho manifiesto, dejando claro que Jehová es Rey de reyes, Señor de señores. Y en varias ocasiones, Nabucodonosor reconoció a Jehová como el Dios Altísimo. Daniel capítulo 2, versículo 47, Daniel capítulo 3, versículo 28 y Daniel capítulo 4, versículo 2. Al final de su vida, llegó a la conclusión de decir unas declaraciones súper interesantes. Daniel capítulo 4, verso 34. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. La declaración de Nabucodonosor no fue privada, no fue en privado, sino que la hizo de forma pública, con testimonio a todos los habitantes de su imperio. Daniel capítulo 4, versículo del 1 al 3. Esto mismo hizo Darío que Daniel fuera milagrosamente salvado de morir en el foso de los leones. Hubo un reconocimiento. Darío reconoció a Dios. ¿Tú reconoces a Dios cada día?
¿Reconoces lo que hace en tu vida? ¿Reconoces lo que ha hecho por ti? ¿Reconoces de dónde te sacó? ¿Recuerdas y reconoces la misericordia, la gracia que ha derramado sobre tu vida? También el rey de Medo-Persia hizo una declaración pública a todos los habitantes de su reino en la forma de una carta. Daniel capítulo 6, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Tanto Darío como Nabucodonosor hicieron su reconocimiento de Dios en la cúspide de su poder. No lo hizo, por ejemplo, Belsasar, que de él te hemos hablado en ediciones anteriores. Tuvo la oportunidad de reconocer a Dios, tuvo la oportunidad de humillarse. Otro rey con una soberbia increíble, pero se ensalzó. Y vino la humillación. En ese momento, en esa profecía que le dijo Daniel, tuvo la oportunidad de humillarse. Y no lo hizo. ¿Y qué sucedió? Que en ese mismo día invadieron la nación. Mataron a Belsasar. Todo por no reconocer la grandeza de Dios. Y este es un principio y esta es una lección para nosotros. Reconocer a Dios cada día. Reconocer que le necesitamos. Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que las cosas no me van bien. Reconozco que he sido una mala influencia. Reconozco que soy pecador. Reconozco mi falta, mi fallo delante de ti. Isaías capítulo 45, versículo 22. Esto lo profetizó Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Reconocimiento a Dios. Aquí tenemos a Darío, al igual que a Nabucodonosor, que reconoció al Dios verdadero. Hasta los propios enemigos de Dios, hasta los injustos, reconocen a Dios. Mientras que imperios caían y otros subían, Daniel se mantuvo estable y firme en su posición de liderazgo. Todos sabemos, sobre todo los que estáis en América Latina, por poner un ejemplo, porque allí hay gobiernos duros, complicados. Sabemos que con los cambios de gobierno los puestos altos siempre cambian, ¿verdad? Esto pasa también en España, esto pasa en todo el mundo prácticamente. He puesto el ejemplo de América Latina porque seguramente tú que nos escuchas, y me atrevo a decir, viendo las estadísticas del canal de YouTube, que la mayoría de los oyentes vienen de América Latina, más que de España. Estamos emitiendo las reflexiones desde Madrid, desde España. Este canal se ha creado desde Madrid, desde España, pero la mayoría de la audiencia es de América Latina. De España no aparece ni entre los 10 países que escuchan los vídeos. Por eso me refiero a América Latina, porque sé también que estáis pasando por momentos duros. Cada país, todo el mundo prácticamente. Mientras que imperios caían y otros subían, Daniel permanecía. ¿Por qué? Porque era fiel, era firme en su posición de servir a Dios. Cada día se humillaba ante la presencia de Dios y Dios le ensalzaba. Sabemos que con los cambios de gobierno los puestos siempre cambian, pero no sucedió así con Daniel.
Vino Nabucodonosor, reinó Nabucodonosor y Daniel estaba en el cargo. Vino Belsasar y Daniel estaba en el cargo. Vino Darío y Daniel estaba en el cargo. Vinieron reyes y Daniel continuaba en el cargo. Era fiel a Dios. Daniel fue elegido para seguir siendo el principal gobernador aún con los medo-persas. Y este Daniel, versículo 28, Daniel capítulo 6, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. O Ciro el persa. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Si me falta alguno, te invito a que me dejes el comentario. 4 reinados. 4 reyes diferentes. Los reinados, pues no sé cuánto abarcaron, ahora mismo no lo recuerdo, pero estuvo en 4 generaciones diferentes. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Como con José en Egipto, también Daniel fue escogido como gobernador, en este caso en Babilonia. Aun cuando eran esclavos, Daniel y José hicieron su trabajo con excelencia. Trabaja con excelencia, aunque estés en un puesto, en un lugar secular, un lugar incrédulo, donde no se habla de Dios, donde estás rodeado de personas inconversas. Haz tu trabajo con excelencia. Es el testimonio que yo también tengo de Radio Solidaria. Cuando a mí me preguntan y me han entrevistado alguna vez, oye, ¿cuántos años llevas trabajando en la radio? Llevo más de 20 años. Y la clave de todo es trabajar con excelencia, con pasión. Cuando trabajas con excelencia, con pasión, no viene la rutina a tu vida. No hay rutina en tu trabajo. Porque en primer lugar sabes para quién lo estás haciendo. Lo estás haciendo para Dios. En segundo lugar, lo estás haciendo para las personas, para el prójimo. En tercer lugar, disfrutas lo que haces. Yo disfruto el ministerio. Lo disfruto cada día. Y vivo apasionado e intento ser creativo, hacer cosas diferentes para que no llegue la rutina, para que no pierda la pasión. Daniel y José hicieron su trabajo con excelencia. Y su fidelidad en lo poco los llevó a lo mucho. Sé fiel en lo poco y el Señor te llevará a lo mucho, te pondrá en lo mucho. Daniel y José terminaron siendo la mano derecha del rey, tal como nos enseña Jesús en la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. La obediencia de Daniel y de José los llevó a ser cabeza y no cola, como dice la promesa de Dios de a quienes guardan sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Y te pondrá el Señor, fíjate lo que dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. Es el Señor el que te pone a la cabeza. Es el Señor el que ensalza. El hombre te puede reconocer, pero yo quiero el reconocimiento de Dios, porque es el Señor el que te pone a la cabeza. Fue el Señor el que puso en autoridad a Daniel, a José. Es el Señor el que pone en autoridad a sus siervos. Es el Señor. El hombre puede darte un reconocimiento, pero es el Señor, es el Rey de Reyes el que te pone a la cabeza. Hoy hablamos un poquito sobre Daniel. Empezamos hablando del foso de los leones y hemos terminado hablando de por qué Daniel prosperó. La clave para prosperar en la vida es ser fiel a Dios. Si el Señor te pone en un lugar, en un ministerio específico, trabaja con excelencia. Trabaja para Dios y no serás movido. Y además el Señor te pondrá, el Señor te bendecirá. Trabaja con amor a Dios y al prójimo. Trabaja con pasión. Trabaja con excelencia. Pero sobre todo, sé fiel a Dios.